Hola, mi nombre es Andrés Camilo Vela del grado sexto del Colegio UNICAP y quiero presentar este trabajo como proyecto del cuarto periodo para el pensamiento numérico. Las primeras nociones geométricas de la humanidad estuvieron vinculadas con problemas de medición. Uno de estos primeros conceptos fueron los de perímetro y área de una figura geométrica. Problemas como el de calcular cuántos metros de alambre se necesitan para encerrar un terreno o el saber cuánta alfombra se necesita para cubrir el piso de un salón son ejemplos de cómo hallar el perímetro y el área de una superficie. Sabemos que el perímetro de una figura es la medida de la longitud de su borde o la suma de todos sus lados. El área de una figura geométrica es el número de las unidades cuadradas que se necesitan para cubrirla por completo, o sea, es la medida de la superficie de una figura y se obtiene a medir base por altura. Las áreas son cuadrados de lado de 1, un metro, un centímetro, un milímetro, un kilómetro, etc. El área de una figura se define como metro cuadrado, o centímetro cuadrado, o milímetros cuadrados, o kilómetros cuadrados. Por ser longitud, sus unidades de medida son el metro y sus submúltiplos o submúltiplos. He construido la maqueta de una ciudad sobre una figura irregular. Ahora vamos a mirar cuál es el área y el perímetro de mi maqueta. Para esto he utilizado algunos instrumentos de medición, como la regla, la cinta métrica, ya que estos son los más comunes. Estas tienen múltiples tamaños y formas dependiendo para qué se necesita. Tanto las reglas como la cinta métrica, su medida es estándar. Sabemos que el perímetro es la suma de todos los lados de la figura. Esta es la forma de mi maqueta. Es una figura irregular y estas son sus medidas. Ahora sumamos sus lados y el perímetro de mi maqueta es de 340 centímetros. Veamos cuál es el área de mi maqueta. Decimos que área es igual a base por altura. En esta parte vamos a dividir en dos áreas, el área 1 y el área 2. El área 1 tenemos como base 70 centímetros y como altura 85 centímetros. Entonces, el área 1 es igual a 70 por 85, esto nos da como resultado 5.950 centímetros cuadrados. Ahora vamos a sacar el área del área 2. Entonces 14 centímetros tenemos como base y 50 centímetros por altura. Multiplicamos 14 por 50 y esto nos da 700 centímetros cuadrados. Vamos a sacar el área total de mi maqueta. Entonces sumamos área 1 más área 2, que es área total 5.950 centímetros cuadrados más 700 centímetros cuadrados. Entonces el área total de mi maqueta serían 6. Ahora hallaré el área lateral y el área total de algunas construcciones de mi maqueta. En este caso voy a medir el área de un edificio, de un banco y de un edificio de un hotel. Decimos que el área lateral es igual al perímetro de la base por altura. El perímetro de la base es la suma de todos sus lados. O sea, 5 más 6 más 5 más 6. Esto nos da como resultado 22 centímetros. Reemplazamos 22 centímetros por 14 y esto nos da el área lateral es igual a 308 centímetros cuadrados.
Ahora hallaremos el área total del edificio del banco. El área lateral es sumado más 2 al área básica. Entonces decimos que el área lateral 308 centímetros cuadrados más 2, 30 centímetros cuadrados, 308 centímetros cuadrados más 60 centímetros cuadrados. Entonces el área lateral del banco es de 368 centímetros cuadrados. Ahora vamos a sacar aquí al lateral del área total del hotel. Entonces el área lateral es perímetro de base por altura. Y es el perímetro de la base. Entonces sumamos los perímetros de la base por 12, que es 18 por 12, que nos da como resultado 216 centímetros cuadrados. Entonces, para sacar el área total, hacemos el mismo procedimiento de el área lateral más 2 veces el área de la base. Entonces, 216 centímetros cuadrados más 2 veces 20 centímetros cuadrados sería 216 centímetros cuadrados más 40 centímetros cuadrados. Entonces el área total del hotel serían 256 centímetros cuadrados. El plano cartesiano es un sistema que permite localizar un punto en un plano mediante una pareja de números enteros, donde se emplean dos ejes perpendiculares de forma horizontal y vertical. El plano cartesiano está formado por dos rectas, una horizontal y otra vertical, que se cortan en un punto. La recta horizontal es llamada eje de las abscisas o de las X, y la vertical es eje de las ordenadas o de las Y. El punto donde se cortan recibe el nombre de origen de coordenada, o sea, en el centro del plano. Esta forma de organización permite dividir el plano en cuadrantes, lo cual facilita la ubicación espacial en la lectura e interpretación de mapas o planos. Se puede considerar que este es el origen del plano cartesiano. Las direcciones de las calles y las avenidas, paralelas y perpendiculares, dictan la dirección y orientación de los ejes cartesianos y los nombres de las calles y avenidas. ¿Cómo identificamos un punto en un plano cartesiano? En un plano cartesiano, como el que se muestra, la recta numérica horizontal se llama X y la recta numérica vertical se llama eje Y. Al cortarse las dos rectas dividen al plano en 4 regiones o zonas, que se reconocen con el nombre de cuadrantes. El primer cuadrante o región superior derecha, segundo cuadrante, región superior izquierda, tercer cuadrante, región inferior izquierda, cuarto cuadrante, región inferior derecha. Ubicar diferentes puntos teniendo en cuenta algunas coordenadas del plano cartesiano. Tenemos el conjunto de apartamentos, 10 menos 3. Trazamos una línea imaginaria de 10 a 3 y esto ubicaría aquí. Ahora vamos a ubicar la estación de bomberos, que es 5 menos 4. 5 menos 4 quedaría en este punto de acá. Ahora vamos a sacar el hospital, que es 4 menos 8. 4 menos 8. Esto quedaría ubicado en la parte de acá.
vamos a ubicar el hotel. Es 1 y 1. 1 y 1, que es este de acá. Ahora vamos a sacar la terminal, que es 1 y 10, que estaría ubicada aquí. Ahora el aeropuerto, que es menos 6 y 1. Entonces, menos 6 y 1. El pensamiento tecnológico. En medio del avance tecnológico de todas las industrias, los servicios públicos no se quedan atrás, ya que se han implementado las tecnologías necesarias para prestar un buen servicio a la comunidad. Por esta razón se hace más necesario que se utilicen nuevas tecnologías en cada proceso de modernización, con soluciones ajustables a cada servicio como el acueducto, la energía eléctrica, el alcantarillado, el gas, telefonía, internet y vías públicas. En la actualidad hay nuevas tecnologías que son necesarias para que sea posible el buen funcionamiento de los servicios públicos, como el avance de la instalación de energía renovable, los teléfonos inteligentes, la instalación de nuevas redes para el uso de internet y que pueda llegar a muchos lugares apartados. El tratamiento para obtener agua potable y de mejor calidad que no afecte nuestra salud, el manejo de las aguas negras o residuales, estos y muchos más. Veamos algunos servicios que han implementado nuevas tecnologías para prestar un mejor servicio. La energía eléctrica y la luz es sin lugar a dudas uno de los inventos que proporcionó una revolución y numerosos cambios en la vida diaria de los hogares. Pasaron muchos siglos desde que los humanos se movían con antorchas y llegaron las bombillas, la luz, los enchufes. Sin duda empezaban una nueva vida. Luego ya se comenzó con otro tipo de combustibles como los aceites de animales, las primeras velas, el gas para el alumbrado y la electricidad. La generación masiva de electricidad comenzó cuando a finales del siglo XIX se extendió la iluminación eléctrica de las calles a las casas gracias a sus grandes ventajas y sus crecientes aplicaciones. La electricidad fue uno de los motores fundamentales en la segunda revolución industrial. La electricidad es lo que más utilizamos día a día. Enchufamos la cafetera, cargamos el móvil, vemos la tele, ponemos el aire acondicionado, etc. Pero ¿cómo se genera la electricidad que usamos día a día? Hay muchas formas de producir energía. Todo depende de la materia prima y los recursos que utilicemos, los cuales pueden ser renovables o no renovables. La principal diferencia entre la energía renovable y no renovable está en su vida útil. La electricidad se produce en centrales capaces de obtener energía eléctrica a partir de las energías primarias. Estas energías primarias pueden ser renovables, como el viento, la radiación solar o las mareas, o no renovables como el carbón, el gas natural, el petróleo. Hay empresas que son propietarias de las diferentes centrales y venden la energía generada a las compañías comercializadoras. Una vez tratada la energía y convertida en electricidad, se envía por vías elevadas, torres de sustentación o subterráneas. Desde las centrales hasta las subestaciones, allí los transformadores se encargan de garantizar una tensión eléctrica adecuada. Las subestaciones suelen estar al aire libre cerca de las centrales o en las periferias de las ciudades, aunque si no son de gran tamaño, también pueden estar en la misma ciudad dentro de un edificio. Desde las subestaciones, la electricidad se envía a los hogares de una zona más próxima. Existen varias fuentes de energía, como las centrales hidráulicas. Estas centrales aprovechan la caída de agua desde una cierta altura para generar energía eléctrica.
En su caída entre dos niveles del cauce, el agua pasa por una turbina hidráulica que transmite la energía mecánica ejercida por el caudal de agua. Al caer, mueve una turbina y un generador transforma ese movimiento en energía eléctrica. Podríamos decir que son la evolución de los antiguos molinos que aprovechaban la corriente de los ríos para moler el grano. Los parques eólicos, que es el que presenté en mi maqueta, cuentan con la concentración de aerogeneradores que transforman el viento en energía eléctrica. Estos parques pueden estar situados en tierra o en medio del océano, ultramar. La electricidad se genera orientando las aspas o palas en función del viento. Aunque esta forma de generación de energía es mucho más limpia que las tradicionales, la fuerza que ejerce el viento sobre los molinos de 3 hélices crea una energía mecánica que transfiere a una serie de alambres de cobre donde se genera la energía eléctrica. Los parques solares o plantas solares fotovoltaicas son instalaciones de aprovechamiento de energía solar. Se obtiene la energía eléctrica directamente de la radiación solar a través de las reacciones químicas que tienen lugar en las placas. Estas son algunas de las tecnologías utilizadas para generar energía y así poder prestar un buen servicio a la comunidad. Aunque hay más tecnologías para generar energía, estos son los más utilizados. También quiero hablar del Internet. Internet se abrió paso gracias a la invención del telégrafo, el teléfono, la radio y el ordenador, que se forjaron las bases para la creación del Internet en 1840, con el telégrafo que emitía señales eléctricas que viajaban por cables conectados entre dos puntos utilizando el código Morse para interpretar la información. Hoy en día el acceso a Internet se ha convertido en una necesidad para una gran parte de la población, formando el estilo de vida de las personas. Estar sin Internet constituye una tragedia como si faltara el agua o la energía eléctrica. El Internet nos permite estar en contacto con cualquier rincón del mundo. Se ha convertido así en una de esas herramientas cotidianas. La mayoría de las personas sabe cómo llega el agua y la electricidad a su casa, pero ¿cómo llega el servicio de Internet? Las empresas prestadoras de servicio de telecomunicaciones ofrecen el servicio de Internet creando una conexión gracias a las redes de acceso entre sus oficinas centrales y la casa. Ese cableado que une la central telefónica con cada uno de los hogares utiliza 3 tecnologías de conexión diferentes: ADSL, fibra óptica y cable. La ADSL utiliza la red de cobre desplegada por Telefónica. Se trata de la misma línea que se usa para la telefonía convencional. La Telefónica alquila la red al resto de los operadores. Con el tiempo se han desarrollado fórmulas mejoradas del ADSL, ganando en velocidad y alcance. La velocidad máxima del ADSL no es la misma en todos los hogares. Cuando más lejos esté el usuario central, más va a la central, más baja será la velocidad. También afecta a las conexiones de otros usuarios. Otros factores son el mantenimiento de la red, la calidad de la antigüedad. La red de fibra óptica es un despliegue completamente nuevo. Permite velocidades de acceso a Internet mucho mayores. Su potencial de crecimiento proporciona velocidades aún mayores en el futuro. Aquí no hay pérdida de velocidad al alejarnos de la central ni interfiere con los demás usuarios.
Las redes de los cables con redes híbridas llevan una parte de fibra y otra de cable coaxial. Se diferencia de las redes de fibra porque estas llevan fibra óptica hasta el hogar. Con ambos sistemas se obtienen velocidades muy superiores a las del ADSL. Con 2.6 3.0, la última versión de calidad da velocidades tan altas como la de la fibra. Estas tres tecnologías conforman lo que es la red de acceso hacia el usuario para las empresas de telecomunicaciones. Lo primero que necesitamos es contratar una empresa prestadora de este servicio que instale los cables de red hasta el interior de nuestra casa y posteriormente pagar una cuota mensual por su uso. Una vez esta conexión llega hasta la puerta de nuestro hogar, la información debe ser tratada y difundida para su uso. Y esto ocurre gracias a la función de dos aparatos, el router y el módem. Aunque parezcan lo mismo, tienen diferentes funciones. El router es la versión avanzada del módem y nos permite conectar varios dispositivos a la vez: móvil, ordenador, tablet, televisión, consola. Este es el más extendido en los hogares hoy en día. Pensamiento social. Antes de la llegada de los españoles al territorio colombiano, este estuvo poblado por una gran diversidad de pueblos indígenas, y aunque no son tan reconocidos como los que habitaron en otros lugares de Sudamérica o Centroamérica, tuvieron un importante desarrollo a nivel artístico y cultural. En Colombia habitaron grandes comunidades como los chibchas, caribe y arawak. Los chibchas ocuparon las zonas altas de la cordillera oriental, la sabana de Bogotá y las vértices de algunos ríos de los llanos orientales. A esta familia pertenecieron algunas tribus como los Tunebo, los Andaquíes y los Muiscas. Otra cultura fueron los caribes. Estos llegaron desde el norte de Brasil, pasaron territorio venezolano, las Antillas y arribaron a la costa atlántica, donde se trasladaron a otras zonas del país. A esta familia pertenecieron las tribus como los Turbaco, los Inúes en la costa atlántica, Quimbayas en la cordillera, Pijaos en Tolima, Musos y Panches en Santander, Boyacá y Cundinamarca. Otra cultura son los Arahuaca. Entraron a Colombia por el río Orinoco y se ubicaron en diversos puntos del territorio. A esta familia pertenecieron tribus como los Guaibos en los llanos orientales, los Guayú o Guajiros en la Guajira. La cultura de Colombia es el resultado de mezcla de europeos, en especial aquellos llegados de España. Muchos aspectos de la cultura colombiana se originan en el siglo XVI con la llegada de los españoles y su interacción con las civilizaciones nativas, como los muiscas y los tairones. A su llegada los españoles expandieron el catolicismo, el sistema feudal de encomienda y un sistema de castas que favorecía a los blancos nacidos en Europa. La unión de estas culturas también se puede evidenciar en algunos de los carnavales que se celebran en el país, como el carnaval de negros y blancos. En Colombia también existieron otras comunidades antes de que llegaran los españoles, que contaban con sus propias creencias, su cultura y sus organizaciones sociales. Algunas de estas fueron San Agustín y Tierra Adentro. Este pueblo habitó en la región de Huila, Cauca y Caquetá. La mayor parte de la historia de esta civilización sigue siendo un misterio, pero gracias a muchos de los objetos encontrados en los últimos años, los expertos han sido capaces de obtener más información sobre ellos. Otra comunidad fueron los taironos. Ellos habitaron la zona norte de Colombia, exactamente en la Sierra Nevada de Santa Marta. Estos pueblos estaban comunicados por una red de caminos de piedra
y sus viviendas eran de forma circular, sin ventanas y techadas de palma de montaña. También están los Quimbaya y ocupan actualmente los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, lo mismo que el nororiente del valle. En este territorio se han hecho muchos hallazgos de restos arqueológicos, principalmente de cerámica y objetos de orfebrería. ¿Cuáles fueron los aportes de pueblos prehispánicos? Hay muchos aportes, pero se destacan algunos en la agricultura. Ellos cultivaron el maíz, fue una planta silvestre que los agricultores americanos cruzaron y seleccionaron hasta conseguir una variedad que sirviera como base de alimentación. Otro invento que las culturas prehispánicas aportaron a la humanidad fue el uso de la papa o patata, originada de los Andes. También los primeros americanos drenaron pantanos, labraron campos y construyeron canales. Otro aporte fueron los textiles. Los primeros textiles que se fabricaron consistían en redes, bolsas y sogas, hechas con fibras vegetales que eran retorcidas, enrolladas, trenzadas, anudadas y elaboradas a mano. Estas fueron las primeras telas. Después vendría el lino y el empleo de lanas. Otro aporte fue la medicina, donde se alcanzó notable desarrollo entre las civilizaciones americanas. Mientras los europeos se regían por la teoría de Galeno, la cultura médica prehispánica se basaba en una mezcla de la botánica, la psicología y mitología, que buscaba el equilibrio de las personas con todo lo que lo rodeaba. Los antiguos americanos conocían las fiebres y los trastornos respiratorios y digestivos, así como algunos remedios, entre que destacaban laxantes, astringentes, vomitivos y antiinflamatorios. Empleaban el sauce como analgésico y el cacaloxil como cicatrizante. Algunas culturas alcanzaron un alto grado de especialización, como los incas, por ejemplo, tenían dos tipos de médicos: los ichuri, que trataban las emociones, o sea, los psicólogos, y los cayahuas, curanderos que administraban hierbas, o sea, homeópatas. Otro aporte fue la ingeniería y la arquitectura. Los pueblos prehispánicos brillaron en la arquitectura e ingeniería, se destacaban en las obras andinas y el desarrollo urbano con estructuras de drenaje, amplias calzadas y largos acueductos de piedra. Otros aportes fue en la astronomía. Durante la época prehispana, culturas como la de los toltecas, los mayas y los aztecas alcanzaron por su observación un conocimiento avanzado de los movimientos astros, tienen una bóveda celeste. Aprovechando ese saber, desarrollando los calendarios más precisos que el hombre confeccionó hasta el siglo XVI, que fue finalmente cuando los europeos alcanzaron el mismo grado de exactitud. Esos pueblos también fueron capaces de predecir eclipses y supieron determinar las fechas en las que diferentes estrellas brillantes serían visibles desde sus lugares de residencia, lo que les permitió planear correctamente sus actividades agrícolas y religiosas. Europeos alcanzaron el mismo grado de exactitud. Esos pueblos también fueron capaces de predecir eclipses y supieron determinar las fechas en las que diferentes estrellas brillantes
serían visibles desde sus lugares de residencia, lo que les permitió planear correctamente sus actividades agrícolas y religiosas. Conocían el movimiento del Sol, la Luna y Venus, así que como el momento en que iban a producirse los eclipses. También hubo aportes en las matemáticas. Los mayas fueron pioneros en utilizar signos que tenían 3 modalidades para representar gráficamente los números del 1 al 20, así como del 0, un sistema numérico de puntos y rayas, era un sistema se conoce como vigesimal. Con el pasado del tiempo, la sociedad ha experimentado muchos cambios a nivel cultural y con sus tradiciones, porque han evolucionado en muchos aspectos, como la capacidad de fabricar y usar herramientas, de razonar y generar pensamientos simbólicos, de innovar. Pero también han contribuido a construir un sistema social, la aptitud para cooperar y a alcanzar objetivos juntos, de transmitir conocimientos de generación en generación. El pensamiento humanístico español. Voy a explicar cuáles son las características importantes del lugar donde vivo. Entonces, Zipaquirá es una ciudad de Colombia ubicada en el departamento de Cundinamarca. Se encuentra a 29 kilómetros de Bogotá, 450 kilómetros de Medellín y 117 kilómetros de Tuna. Es el segundo municipio más grande y poblado de la provincia. Es uno de los centros de explotación de sal más importantes en Colombia, razón por la cual también es conocida como la capital salinera de Colombia, por su producción de sal. Tiene una gran variedad de sitios turísticos y sitios importantes que son interesantes para conocer. Para podernos ubicar en un lugar determinado debemos conocer ciertos tipos y elementos que nos ayudarán a llegar a nuestro lugar de destino. Para esto utilizaremos los mapas que pueden ubicar el lugar de destino. Existen también las convenciones, que son un conjunto de líneas y puntos, colores o signos que expresan el contenido de un mapa. No todos los signos cartógrafos son universales, por eso es necesario que figuren indicados como leyendas o referencias. De esa forma se pueden interpretar y hacer la lectura adecuada del mapa. A la escala cartográfica nos indica cuál es la relación que existe en la realidad y el mapa que estamos viendo. Para poder llegar al lugar donde vivo desde cualquier lugar del país es demasiado fácil, debido a una gran cantidad de vías de acceso y medios de transporte disponibles para hacerlo. Si vas a viajar en tu auto particular, desde Bogotá debes tomar la autopista norte, seguir por ella hasta la variante de Caicá. Al salir de ella debes seguir la vía del campus de la Universidad Militar Nueva Granada y llegarás a Zipaquirá. Si vienes desde Medellín, debes hacerlo por la Ruta del Sol o por Honda. Dirígete a La Vega y toma la autopista La Vega-Bogotá. Seguir el camino hasta la glorieta de Siberia, tomando la vía Cota, con la cual podrás llegar a Chía. Estando en Chía, debes dirigirte a Caicá, pasar por el campus de la Universidad Militar Nueva Granada y así llegarás a Zipaquirá. Si viajarás desde Santander o Boyacá, debes llegar hasta Briceño y tomar la vía hasta la entrada del Parque Jaime Duque. Solo debes seguir la vía hasta llegar al Club Campestre La Sabana. A 3 kilómetros de este club te encontrarás con la glorieta que te llevará hasta el centro histórico de Zipaquirá. Es importante entender y conocer características importantes del lugar donde vivimos. Podemos utilizar un buen mapa para podernos ubicar. Pensamiento bioético. Voy a explicar qué es la taxonomía. Es una ciencia que se encarga de identificar y ordenar y jerarquizar
a los diferentes grupos de seres biológicos, ya sea vegetal o animal. La taxonomía clasifica a los organismos vivos según sus características comunes. La clasificación de niveles, categorías taxonómicas, son importantes, ya que se ayudan a evitar la confusión entre las especies al regirse por un sistema universal. El científico sueco Carl von Linné, también llamado en español Carlos Linneo, fue el primero en definir las categorías taxonómicas cercanas a las que conocemos hoy. Desde lo general a lo particular, definió las siguientes categorías: dominio, reino, división, género y especie. Al carácter taxonómico es todo un atributo, rasgos o características que hacen posible diferenciar a un ser de otro, como también agruparlos por la presencia de atributos comunes. Por ejemplo, a todos los animales que tienen plumas los clasifican en aves. Actualmente los científicos tienen en cuenta una gran cantidad de caracteres taxonómicos para clasificar a los seres vivos. Así se puede tener en cuenta más certeza sobre la identidad de cada uno de ellos. Dentro de los caracteres se encuentran los caracteres morfológicos. Hacen de referencia a la forma o apariencia que poseen los organismos, es decir, las características físicas fácilmente observables. Ejemplo, los mamíferos presentan su cubierto de pelo o lana. Características fisiológicas. Son aquellos que tienen en cuenta el funcionamiento del cuerpo de los seres vivos, por ejemplo, la manera como respiran. Caracteres citológicos. Hacen referencia a la estructura y el funcionamiento de las células que componen a los seres vivos. Por ejemplo, de acuerdo con la presencia o ausencia de núcleo definido, los seres vivos se clasifican como eucariotas o procariotas, respectivamente. Igualmente, si sus células tienen pared celular, los organismos podrían ser bacterias, plantas u hongos. Caracteres ecológicos. Hacen referencia a aspectos ecológicos como el tipo de hábitat en el que vive un organismo y la función que cumplen en el ecosistema. Por ejemplo, algunos organismos son acuáticos como los peces y otros son terrestres como la mayoría de los mamíferos. Caracteres moleculares. Tienen en cuenta principalmente las características genéticas de los seres vivos como la estructura del ADN y de otros tipos de ácidos nucleicos. En nuestro entorno existen 3 dominios o reinos, entre ellos el dominio Archaea, a veces llamada Arquea, arqueas. Son un gran grupo de microorganismos procariotas unicelulares, que al igual que las bacterias no presentan núcleo ni órganos membranosos internos, pero son fundamentalmente diferentes a estas, de tal manera que conforman su propio dominio. Ejemplos: las arqueas metanogéneas, que viven en el intestino de los humanos, y los rumiantes, donde están presentes en grandes cantidades y contribuyen a digerir el alimento. El dominio bacterial. Este es el organismo más abundante en el planeta. Estas pueden habitar diversos ecosistemas, desde manantiales de agua a 100 grados centígrados, hasta en los polos a temperaturas menores a los 15 grados centígrados. Las bacterias son organismos procariotas que carecen de un núcleo
rodeado por membrana de organelo. Estos organismos cumplen diversas funciones en el planeta, inciden en la salud de los seres y en el desarrollo industrial. El dominio eucariota incluye los organismos formados por células con núcleo verdadero. A este dominio pertenecen los reinos de los animales, plantas, hongos y varios grupos incluidos en el parafilético reino protista. El dominio que más encuentro en mi ciudad es el dominio eucarya, ya que se encuentran seres de todos los reinos, animal, plantas y hongo. Ejemplos de taxonomía encontrando en mi maqueta, tengo un caballo. Este pertenece al reino animal. Filocordata, el caballo es un vertebrado. Los caballos son mamíferos, por lo tanto pertenecen a la clase Mammalia, en el orden Perissodactyla. Es decir, se caracterizan por poseer extremidades en las que tienen un número impar de dedos que termina en pezuñas, y un dedo central más desarrollado que el resto, y el que sirve de apoyo. El caballo es la única especie animal de la familia Equidae que aún vive. Los caballos están en el mismo género que los ecus, la misma que incluye a las cebras y los asnos. Es una especie de caballos. Tengo también un pino que pertenece al reino plantae. Es una planta. Filo Pinophyta, clase Pinocida, en el orden Pinales, de la familia Pinaceae, del género Pinus y de la especie Pinus patula. En conclusión, es importante que los seres vivos tienen características y caracteres que pueden diferenciarlos de otras especies. Project or humanistic done in English. It is my model and present a city. It's going to describe its climate and temperature, plant, animal life, language, political system. It is economic activity. Decline of my city, its temperature, its might, its explicit for people saying like going to the river to find where it is hot, and contrary where it's cold, a ribbon of the fireplates and shack are found. In my cities, vegetation is varied. In small plants, my flowers, and three larger trees can produce in plates and highly for in my city. Doing trade cards and it prevents the air from being polluted. It helps to take care of hay. In my city, it's fed animals. Amounts of the thing and only pets like dogs and kittens are animals that are counted. The counts, children, horses, chickens, dumplings, and hard cut off. The language is Spanish and the city is 3D measure. 3 it has the municipal council depends of each organization. Finally, economic activity is based in mining companies. It's current employment. Thank you.